Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy tejemos este precioso punto calado. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más un punto de equilibrio más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 8 vueltas. Voy a tejer 2 motivos. Sobre las agujas tengo montados 15 puntos. Empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde pasamos sin tejer y tejemos vuelta número 1 con todos los puntos al derecho. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos al revés. Punto de borde paso sin tejer, tejemos primer motivo. Punto derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Vamos a cambiar la orientación de los puntos. ¿Por qué? Para que los puntos no sean cruzados ni retorcidos al tejer los 2 puntos juntos. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Ahí tejimos un motivo, lo vamos a repetir. Punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Miren, si voy a tejer ahora los puntos así nomás, al derecho, ¿no? Los puntos se van a cruzar. O sea, tenemos que primero acomodar los puntos de esta forma y tejerlos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Tejí 2 motivos, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es aquel punto que nos deja, por ejemplo, empieza la vuelta con punto derecho y finaliza con el punto al derecho. Tejemos todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. En todas las vueltas pares, nosotros todos los puntos vamos a tejer con el punto revés. Es un patrón muy fácil para tejer prendas de verano, bufandas, chales, estolas, blusas. En la vuelta número 5 tejemos con todos los puntos al derecho. Es un punto que es fácil de memorizar, fácil de aprender. La verdad que muy aconsejable. Punto de borde tejemos al revés. Seguimos, tejemos vuelta número 6 con todos los puntos al revés. La tejemos como todas las vueltas pares. Punto de borde también al revés. Seguimos con la vuelta número 7. Punto de borde paso sin tejer, tejemos primer motivo. Punto derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Punto derecho,
Dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos para que al tejer estos dos puntos juntos no sean cruzados ni retorcidos. Lazada. Y repito el motivo. Punto derecho, lazada, disminución simple, derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada. Tejí dos motivos, lo repetimos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio. Lo tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 8, tejemos con todos los puntos al revés. Esta es la última vuelta del motivo. Después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Quiere decir que nosotros, vuelta número 9, tejemos igual que la vuelta número 1. Y así sale nuestro hermoso punto. Miren, punto calado. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. También los invito a suscribirse a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest. Están todos los datos en la descripción. TikTok. Un abrazo. Chao, chao.